Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar el tema de estándares de publicación. Bueno, los objetivos del módulo son que el estudiante conozca e identifique los elementos en el formato de estándares de la publicación, tanto de artículos cuantitativos como cualitativos, para que al finalizar la semana los estudiantes puedan redactar la discusión o redactar los elementos de la discusión de un ejemplo basados en los estándares de formato APA. Así que vamos a revisar los estándares de artículos cuantitativos. Vamos a revisar este archivo que les comparto también en Moodle, que se llama Checklist de los estándares de publicación. Muy bien. Entonces, este es el archivo que vamos a revisar. Listo. Dice, primero que nada, los estándares ayudan a entender a los lectores la investigación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lleva una serie de pasos, van organizados de cierta forma que un lector sabe qué elementos debe de considerar una investigación, y cuando estamos buscando, por ejemplo, investigaciones, sabemos que nos interesa el título, las palabras claves y el resumen. Y a partir de ahí ya podemos determinar si esa investigación puede sernos de utilidad o no para el proyecto que estemos llevando a cabo. Los estándares de publicación también ayudan a los revisores de un artículo científico a evaluar el valor científico de un artículo. Eso quiere decir que un revisor, es decir, si ya has publicado en una revista, tal vez te hayan llamado de esa revista para poder hacer revisión de algún otro artículo científico, y a partir de eso, tú tienes una guía, aunque la revista pueda tener una guía, a veces no la tienen. Tu guía es esto que vamos a revisar el día de hoy, es tu guía para evaluar la calidad y el valor científico de un artículo de investigación. También, como va organizado metodológicamente en paso a paso, nos ayuda a replicar la investigación. Por último, fomenta la transparencia y mejora la calidad de los trabajos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los elementos que debe de considerar un artículo cuantitativo. Primero que nada, el título. El título, anteriormente se decía que los títulos deberían de ser cortos, de 12 palabras como máximo. Eso ya no es tan importante. Es mucho más importante que el título identifique claramente las variables, sus relaciones y las poblaciones a las que hace referencia el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, en cualquier título debemos de hablar de variables, relaciones y poblaciones. Voy a bajar un poquitito para que veamos un ejemplo con el que vamos a estar trabajando. Aquí dice, identificar los elementos de una... aquí está. El título, por ejemplo, de este artículo es la evaluación de la competencia clínica a través de un WebECOE, una experiencia de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, las variables son estas dos. Evaluación, se va a evaluar, ¿qué cosa? La competencia clínica. ¿De acuerdo? Esa es la variable. La siguiente variable es el WebECOE. Ese es el instrumento con el que se va a evaluar la competencia clínica. Y después viene una experiencia de aplicación. Una cosa que podríamos pedirle a este título es que no considera, por ejemplo, la población. Sin embargo, nosotros sabemos que pues, un ECOE los hace cierto tipo de personas, y por lo tanto, pues está implícita la población, ¿de acuerdo? Lo ideal sería que dijera la población a la que hace referencia este artículo. Después viene la referencia, que es algo muy importante que hay que considerar, y ahora sí, continuamos. Una vez teniendo el título, después debe de aparecer el resumen. El resumen debe de ser preciso, no evaluativo, es decir, no juzgar eh, los resultados, no juzgar el tipo de resultados que obtuvimos, ser coherente, ser legible y ser conciso, porque se piden muy poquitas palabras, alrededor de entre 150 a 250 palabras, y que eso es lo que debe de presentar: la introducción, a solicitud de las revistas, por ejemplo. Algunas revistas no piden que hagas un resumen de tu introducción, sino que pases directamente al problema y las hipótesis, describir a los sujetos, el método de estudio, los hallazgos principales y las conclusiones. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que debe de tener un resumen de 150 o 250 palabras? Si la revista te lo solicita, un resumen muy breve de la introducción. A veces por breve nos referimos a un par de líneas que se va a resumir toda la introducción de nuestro artículo. Después, establecer claramente el problema y las hipótesis planteadas, redactar en una frase o en dos frases el problema y las hipótesis, señalar los sujetos cuando son no humanos o participantes cuando son humanos y especificar en torno al método de estudio el diseño, tamaño de la muestra, materiales y los procedimientos de recolección de datos. En cuanto a los hallazgos, evidentemente estamos buscando los tamaños del efecto, por ejemplo, en un experimento, intervalos de confianza, niveles de significancia estadística para investigaciones correlacionales o para investigaciones con análisis de regresión o modelos o modelado de ecuaciones estructurales, pues estamos esperando diferentes eh, datos que nos señala si el modelo se ajustó, si la regresión es válida, para qué tipo de modelado nuestra regresión es válida, etc. Entonces se debe de colocar esos datos. Y después las conclusiones. ¿Qué implica y para qué sirven nuestros resultados? Eso debe de venir en el resumen. Entonces vamos a leer un resumen a ver si nos habla de eso. ¿De acuerdo? Este es un resumen. Para el caso de esta revista se los pidieron de esta manera. Se los pidieron que señalen la introducción, el objetivo, el método, los resultados y las conclusiones. ¿De acuerdo? Son muchas palabras. Probablemente a este resumen haya que volverlo a resumir, ¿no? Entonces, introducción. La pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 ha modificado la enseñanza en medicina. El examen clínico objetivo, ECOE, es una de las estrategias que cuenta con mayor eficiencia en la validez para evaluar competencia clínica. Sin embargo, en México no hay experiencia de aplicarla a distancia. El objetivo, evaluar el grado de competencia clínica de los médicos residentes de primer año de la especialidad de medicina familiar a través de un web ECOE, comparando la procedencia de ingreso en ARM versus ECA y acorde con los resultados poder implementar esta evaluación a distancia. Entonces aquí ya viene la población, aunque tal vez debería de estar desde el título. El método. Es un estudio observacional comparativo. La población son 20 médicos residentes, dos grupos, 10 provenientes de la UNAM, 10 de ECA, de diversas instituciones de salud reconocidas por la Subdivisión de Medicina Familiar de la UNAM. El instrumento utilizado fue un WebCoe de 4 estaciones. Resultados. Los residentes de primer año de Medicina Familiar muestran en general un grado aceptable de competencia clínica en 4 enfermedades frecuentes de consulta médica en el primer nivel de atención. Las puntuaciones mayores fueron para las estaciones diabetes mellitus e hipertensión arterial y las de menor puntuación, depresión, obesidad. Los residentes del programa ENARM tienen tendencia a obtener mayores puntuaciones que los residentes del programa ECA. Conclusiones. Y vienen redactadas las conclusiones. Este resumen está muy bien. Incluye todos los elementos que debe de contener de acuerdo con los elementos que debe de contener un artículo cuantitativo. Tal vez una observación que se podría hacer en torno a los hallazgos. No vienen los puntajes de los tamaños del efecto, de la diferencia entre los dos grupos de ENARM y ECA. Y tal vez algo que nos podría generar una duda es que no hay una comparación con, o al menos en el resumen no se indica, una comparación con los que lo hicieron de forma presencial un año anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces eso podría generar una confusión en torno a lo que el artículo persigue. Después viene la sección de la introducción, debe de estar redactada de forma que establezca claramente el problema y su importancia. Yo siempre les digo a mis estudiantes que para establecer la importancia de un problema, ellos deben de ser capaces de encontrar 5 razones económicas, 5 sociales, 5 razones políticas por las cuales el problema es importante investigarlo. Por ejemplo, en torno a las razones económicas de este estudio en particular que estamos revisando, una de ellas, muy importante, es que hacerlo a través de un programa en línea hace que los costos de aplicar un ECOE sean mucho menores que aplicarlo de forma presencial, ¿no? En cuanto a las implicaciones sociales, pues los riesgos justamente de aplicarlo en línea y no de manera presencial. Y en torno a las políticas, si los resultados son iguales o favorecen la aplicación
web de un examen como el ECOE, entonces las políticas en las universidades seguramente van a cambiar para, como hemos visto, modificar los planes de estudio para hacerlos cada vez más orientados hacia la hibridación o de plano hacerlos en línea. ¿De acuerdo? En cuanto al conocimiento previo, esto es lo que le llamaban anteriormente los antecedentes. A mí me parece que es bien importante incluir los antecedentes históricos. Yo sugiero una línea del tiempo, pero también sugiero mencionar a las teorías, conceptos y autores referentes del tema de investigación. ¿De acuerdo? Si tú puedes establecer una línea del tiempo coherente que hable de cómo ha ido evolucionando tu objeto de estudio a lo largo del tiempo y al mismo tiempo señalar la evolución teórica y conceptual de los autores que han propuesto y han avanzado el campo de investigación, estás presentando un muy buen antecedente histórico. ¿De acuerdo? Después, se debería de presentar algo que es muy parecido al estado del arte, las relaciones y diferencias con los trabajos previos. Es decir, debes de presentar investigaciones. No hay un límite, yo digo que entre 3 y 5 investigaciones que señalen resultados parecidos a los que tú piensas encontrar con tu investigación, está bien. Y también que señales entre 3 y 5 investigaciones en los que se señalen resultados diferentes a los que tú piensas encontrar en tu investigación. Eso nos previene para todo y desde el principio estamos ya listos teóricamente y empíricamente para poder decir, mis resultados se explican por esto, sean favorecedores a un objetivo que yo tenía al principio o que vayan en contra, mis resultados vayan en contra del objetivo que yo planteaba. Yo digo que es muy buena práctica no cambiar tus objetivos en función de los resultados. Ya hiciste tus objetivos antes de correr la investigación. Muy bien. Entonces, al momento de que obtienes resultados y los resultados no favorecen tus objetivos, no cambies tus objetivos, más bien explica la razón de por qué no lograste obtener datos que favorecieran los objetivos que te planteaste. Yo creo que eso es mucho más significativo en términos de ciencia, porque a veces lo podríamos ver como un fracaso, como que yo me planteé una investigación que encontrara el efecto de tal procedimiento en tal variable educativa de un grupo de alumnos y no lo encontré. Bueno, hay que explicar las razones y eso es ciencia, y eso es conocimiento científico y es muy valioso y es muy importante por encima de tratar de modificar todo tu protocolo de investigación para que al final puedas decir, como decíamos al principio, esta variable no se relaciona con este objetivo académico, ¿no? Entonces, pues, no tiene chiste. Yo creo que es más válido y más valioso científicamente el poder decir, no obtuve los resultados que pretendíamos obtener en un principio y estas son algunas de las razones por las cuales seguramente no se obtuvieron, ¿ok? Después viene la sección de hipótesis, metas y objetivos. Hay que establecer claramente en la redacción cuáles son los objetivos del estudio, el problema de investigación en forma de pregunta. A mí me gusta así, ya casi no lo acostumbran. A mí me gusta mucho que venga el problema de investigación establecido en forma de pregunta. No es necesario, no es obligatorio. Para mí es un gusto personal que venga entre signos de interrogación la pregunta de investigación, las hipótesis primarias y secundarias que pueda tener tu trabajo y la declaración una declaración explícita de la relación que existe entre tus hipótesis y el diseño de investigación. ¿De acuerdo? Como es largo leer la introducción, no la vamos a leer, pero eso es lo que debe de incluir aquí. ¿De acuerdo? Después, el método. El método empieza redactando siempre las características de los participantes, si son personas, o sujetos, si son animales o sujetos no humanos. Se deben de incluir la declaración de los criterios de inclusión y de exclusión, las características demográficas para los participantes, las características de género, especie y cepa para sujetos. Los procedimientos de muestreo, vamos a comenzar con el muestreo, el porcentaje de la muestra que participó, si hubo o no hubo autoselección, los escenarios y fechas de recolección de datos, acuerdos, pagos, acuerdos ante juntas de revisión, normas éticas, monitoreo, etcétera. ¿Ok? A esto, el procedimiento de muestreo, pues vamos a ir diciendo claramente cómo fue el desarrollo de nuestros datos, cuántos convoqué, cuántos efectivamente vinieron,
cuántos tuve que excluir porque no cumplieron los criterios de inclusión y de exclusión, de los que sí incluí, cuántos tuve que retirar porque no contestaron bien los instrumentos, porque no acabaron la actividad, porque ya no se presentaron a la segunda sesión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso lo debes de describir muy claramente en la parte de procedimiento. Se debe de describir también tamaño, potencia y precisión de la muestra, ese es un cálculo estadístico. Después, las medidas y las covariables que obtuve, cómo fue mi procedimiento de recolección de datos y la calidad de las mediciones que yo estoy considerando, y la instrumentación. La instrumentación normalmente se debe de señalar los instrumentos validados o estandarizados, creados, validados y estandarizados creados para los estudios, ¿de acuerdo? También podríamos agregar algo más. Tal vez no todos los instrumentos los diseñaste, algunos los adaptaste. Entonces podríamos agregar instrumentos diseñados, los hiciste tú, adaptados, los hizo alguien más, pero en general deberían de estar validados y estandarizados para los estudios en particular, ¿de acuerdo? Muy bien, la diferencia entre validación y estandarización, a veces entre los estudiantes hay una confusión, yo espero que ustedes no la tengan, pero la aclaramos. Un instrumento validado es un instrumento que se sometió a un proceso de validación psicométrica, en el cual, con base en una muestra piloto, normalmente 300 personas o más, 300 observaciones o más, se determinan las propiedades psicométricas de ese instrumento, como confiabilidad, validez de contenido, validez de constructo, validez convergente, divergente, etcétera. Y esas propiedades nos dicen qué tan confiable y válido es el instrumento que vamos a utilizar. Eso es validación. Y después, estandarización es que exista una serie de reglas muy específicas y puntuales para la aplicación, la calificación y la interpretación de los resultados del estudio. Así que muchas veces hay instrumentos validados que no son estandarizados, es decir, que no se explica la forma de aplicación, calificación e interpretación. Okay, eso puede pasar. Sin embargo, la recomendación es que sí se explique la forma de estandarizar la aplicación, calificación y eh, interpretación de los resultados de un instrumento, sea este, por ejemplo, un examen u otra cosa, ¿de acuerdo? Después viene la anonimización, es decir, cómo se le va a dar a los participantes y a los aplicadores información sobre la investigación, qué tan al tanto van a estar de las condiciones, qué tanta información se les va a ocultar y en qué momento se les va a revelar toda la información. En cuanto a psicometría, coeficientes de confiabilidad, interevaluadores, test-retest, test de coeficientes de consistencia interna para las escalas y de validación de constructo, etcétera. ¿Okay? Condiciones y diseño. Para identificar las características del reporte según si es cuantitativo o cualitativo, les puse estos links donde aparecen unas tablas muy prácticas para determinar si tengo un estudio cuantitativo, qué debo de incluir, y si tengo un estudio cualitativo, qué debo de incluir. Por último, diagnóstico de datos, a qué participantes voy a excluir después de la recolección de datos y por qué. Y por último, la estadística inferencial y el control de error para las hipótesis. Ahora continuamos con los resultados. En los resultados se debe de redactar cómo fue el flujo de participantes, como decíamos hace un momentito, a cuántos convoqué para mi muestra, cuántos efectivamente asistieron, cuántos contestaron los instrumentos o participaron de la intervención, de los que participaron en la intervención, a cuántos tuve que eliminar, por qué razones, a cuántas observaciones y datos tuve que eliminar y por qué y cuáles fueron las razones, y al final, cuál fue la muestra final del estudio. Cuáles fueron las características del reclutamiento y algunas estadísticas y análisis de datos que se deben de presentar, las descripciones de los resultados primarios y secundarios, análisis descriptivos de los resultados primarios y secundarios, es decir, media, mediana, moda, desviación estándar de los participantes, de sus datos demográficos, por ejemplo, de su edad, de su género, de su sexo, de su adscripción a alguna institución, como en el estudio que estábamos viendo hace un momentito sobre el ENARM y la ECA, etcétera.
Después, estadísticas inferenciales, como si se llevó a cabo una correlación, un estudio correlacional, un estudio de regresión o un análisis a través de un análisis de varianza para identificar diferencias entre grupos o para identificar tamaños del efecto desde una prueba T, una ANOVA, entre los momentos antes y después de una intervención, o para un estudio explicativo, por ejemplo, un modelado de ecuaciones estructurales, hay que poner aquí todos esos datos, ¿de acuerdo? Y ya, estos son en torno a los resultados, y a partir de aquí aparece lo que nos interesa a nosotros mucho más, el análisis de la discusión, ¿de acuerdo? Yo creo que es muy apropiado, sobre todo si estás haciendo una investigación, que hagas un análisis parecido a esto. Te sirve bastante para entender cómo hicieron la investigación y cómo podrías hacer tú una investigación parecida o, o las diferencias que te podrías plantear entre tu investigación, siempre y cuando tengas la capacidad de analizar la discusión de un artículo científico. Vamos a ver cuáles son las características de una discusión de un artículo científico. Primero, la discusión de un artículo científico debe de incluir las hipótesis del estudio, sea si se aceptaron o rechazaron las hipótesis. Después debe de redactar sobre los objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos de los estudios, las similitudes con otros estudios y las diferencias con otros estudios. Acuérdense que en la introducción planteamos todo esto, ¿de acuerdo? Las hipótesis, los objetivos y las similitudes con otros estudios y las diferencias con otros estudios, a lo cual le llamamos el estado del arte. Después viene la interpretación, son los fuentes de sesgos y amenazas a la validez interna. ¿En qué pude haber hecho mejor en mi estudio para eliminar la validez interna? ¿De acuerdo? Eliminar problemas de validez interna. Después, la imprecisión de los protocolos de medición, es decir, qué tan buenos eran mis instrumentos y cómo las características psicométricas de mis instrumentos pueden estar vinculados o relacionados con los resultados que obtuve. Después, el número total de pruebas o la superposición de pruebas que se obtuvieron. Y a partir de aquí es posible generalizar los resultados, a eso se le conoce como validez externa, porque la muestra es suficientemente grande y potente como para poder generalizar los resultados o no. La calidad de los instrumentos me permite generalizar los resultados, porque y sí o no, ¿de acuerdo? Y después las implicaciones para futuras investigaciones, para programas o políticos, ¿de acuerdo? Algo que yo agregaría en la interpretación, pues es claramente las razones, es decir, vamos a ponérselo aquí, ¿cómo explico yo la razón de mis resultados? ¿Ok? Ok, en esta parte yo voy a explicar el por qué obtuve los resultados que obtuve de acuerdo con mi investigación teórica, ¿de acuerdo? Aquí es donde yo voy a decir, ok, de los hallazgos principales se justifican o se explican teóricamente por esta razón o por esta otra razón, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya con esto tenemos un análisis completo de los contenidos que debe de tener un artículo científico. Empezamos por el título, incluimos el resumen, la introducción, el método y los resultados. Una vez que ya tengo todo eso, viene la parte importante de un artículo de investigación, la discusión. Y la discusión, debo de hacer un análisis de las hipótesis, señalar si se aceptan o rechazan las hipótesis, los objetivos, señalar si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos, así como las similitudes de mis resultados con otros estudios y las diferencias de mis resultados con otros estudios. En la interpretación hay que explicar el porqué de los resultados, hay que señalar los posibles fuentes de sesgos y amenazas a la validez interna, como la imprecisión de los protocolos de medición, el número total de pruebas, es decir, mi muestra, el tamaño de mi muestra, la generalización, qué tan viable es generalizar estos resultados y las implicaciones para futuras investigaciones, es decir, ya que investigué esto y obtuve esto, ¿qué debería de seguir investigando yo en el futuro o las demás personas en el futuro? ¿Y qué implicaciones tienen para programas o políticos, ya sea educativos, de hospital, etcétera, los resultados que yo obtuve en esta investigación? Muy bien, ahora vamos a dar paso
a un ejercicio práctico que les voy a platicar cómo lo van a hacer ustedes y de dónde van a obtener los datos para hacer este ejercicio práctico. ¿De acuerdo? Muy bien. En el ejercicio que vamos a llevar a cabo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a leer un artículo, este no, ahorita les voy a mostrar cuál es el que vamos a leer y a partir de ahí vamos a hacer el análisis de la discusión, ¿de acuerdo? El objetivo que vamos a tener en cuenta es este. Esta es su actividad, ¿de acuerdo? Les compartí un artículo, aquí viene, no viene el resumen, no hace falta, viene sí la introducción, viene el método, vienen los resultados y a partir de los resultados ustedes van a tener que redactar la conclusión. Es decir, van a tener que encontrar en el texto cuáles son las hipótesis del estudio, cuál es la frase, dónde está la frase de apoyo o rechazo a las hipótesis primarias, la van a tener, la pueden copiar, la pueden marcar en el texto y poner la frase de apoyo o rechazo a las hipótesis es esta. Después, el objetivo general del estudio, el objetivo específico de el o los objetivos específicos del estudio, las similitudes y diferencias en los resultados obtenidos, en los hallazgos obtenidos con los otros estudios que se han hecho sobre el mismo tema y vamos a poder dar las posibles fuentes de interpretación. Acuérdense que aquí habíamos dicho, le vamos a agregar aquí una tablita, perdón por ponerles más tarea. Vamos a poner aquí la explicación de los resultados, ¿de acuerdo? Aquí van a escribir el por qué obtuve los resultados que obtuve, cuáles son las fuentes o sesgos a la validez interna, si existe o no imprecisión en los protocolos de medición o en el tamaño de la muestra, qué tan posible es generalizar los resultados de acuerdo con los autores y si redactan los autores algunas implicaciones para futuras investigaciones, programas o políticos. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la actividad. Son poquitas hojitas para leer y simplemente hay que llenar este archivo. En su actividad, cuando le den clic, les va a aparecer este archivo, lo descargan, lo leen, lo llenan, le ponen su nombre, lo guardan y lo suben a la actividad para que yo lo pueda revisar. ¿De acuerdo? De eso se trata toda su actividad. Y pues sin más que agregar, muchísimas gracias por su paciencia, por su comprensión y nos estamos viendo regresando de vacaciones. Que tengan muy bonitas vacaciones. Nos estamos viendo el martes en 15 días y pues disfruten sus vacaciones y buena suerte con esta actividad. Hasta pronto.